Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, y estoy súper emocionado de compartirlo con ustedes. Vamos a sumergirnos en un tema que ha causado furor, un tema que ha generado muchísimos titulares y que, seamos sinceros, ha hecho que muchos de nosotros especulemos sin parar. Si están pensando correctamente, vamos a hablar de Kerem Bürsin y, por supuesto, de esa explosiva revelación que involucra a Hande Erçel. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de noticias y rumores, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que les encanta, justo como este. Y si ya están suscritos, les mando un abrazo gigante. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. El título de hoy, Kerem Bürsin, la revelación que nos dejó boquiabiertos, Hande Erçel, no es para nada exagerado. En las últimas semanas el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, el de los fans internacionales de estas estrellas, ha estado en un estado de efervescencia constante. Y es que las noticias que han surgido, especialmente las relacionadas con la vida personal de Kerem Bürsin, han sido verdaderamente impactantes. Hemos visto especulaciones, hemos leído informes, hemos analizado cada detalle y ahora, parece que tenemos una claridad mucho mayor sobre ciertos aspectos que antes solo eran rumores. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, inevitablemente por la historia que comparten y la química innegable que demostraron en pantalla, el nombre de Hande Erçel surge. Son dos de las figuras más queridas y seguidas del panorama actoral turco, y cualquier cosa que suceda en sus vidas personales, especialmente si hay una conexión entre ellos, se convierte en noticia de primera plana. Han sido compañeros de profesión, han sido objeto de innumerables rumores de relación en el pasado, y ahora, una revelación específica sobre Kerem Bürsin parece arrojar nueva luz sobre su situación actual, y sí, indirectamente, nos hace pensar en Hande. Hoy vamos a desglosar toda esta información. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Cuáles son los detalles de esta revelación que ha dejado a tantos boquiabiertos? ¿Cómo encaja Hande Erçel en todo esto? Vamos a ir paso a paso, analizando los hechos, contrastando la información y ofreciendo una perspectiva completa de lo que está pasando. Y lo haremos con ese toque personal que nos caracteriza en el canal, analizando los detalles, las implicaciones y, por supuesto, la reacción de los fans. Piensen en ello: Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y su impacto en series tan populares como Sen Kalkapm, ha estado en el ojo del huracán. Y esta vez no se trata de un nuevo proyecto o de un premio, sino de algo mucho más íntimo y revelador. Hemos sido testigos de cómo su vida privada, o al menos lo que se hace público de ella, genera un interés masivo. Y esta vez, la información es contundente y ha cambiado la narrativa que muchos teníamos. Vamos a empezar por el principio, por la figura central de esta noticia, Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo los fans han estado observando cada movimiento, cada publicación, cada aparición pública de Kerem. Su relación con Hande Erçel en la serie Sen Kalkapm fue tan intensa y creíble que traspasó la pantalla, llevando a muchos a creer que su conexión iba más allá de la actuación. Y aunque en su momento ambos mantuvieron una postura discreta, las especulaciones sobre su relación sentimental fueron incesantes. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y la situación actual de Kerem parece haber tomado un giro inesperado, o quizás ha salido a la luz algo que ya estaba gestándose. La revelación a la que nos referimos no es otra que la confirmación o el descubrimiento de su relación sentimental con la influencer y empresaria Denise Sipay. Sí, han oído bien. Las imágenes, los reportes de fuentes cercanas, las publicaciones en redes sociales que antes eran sutiles, ahora parecen ser mucho más claras y definitivas. Este giro ha sido para muchos un verdadero shock. Después de tanto tiempo especulando sobre Kerem y Hande, de verlos juntos, de analizar cada guiño y cada gesto, la aparición de Denise Sipay en el panorama romántico de Kerem ha cambiado drásticamente la percepción pública. Y es normal que haya generado sorpresa, porque la dinámica de las redes sociales, el seguimiento constante de los fans y la narrativa que se construye alrededor de las celebridades pueden crear expectativas muy fuertes. Vamos a analizar esta revelación en detalle. Se dice que Kerem y Denise han estado saliendo durante un tiempo, pero que han sido muy discretos al respecto. Esto, por supuesto, alimenta aún más el misterio y la curiosidad. ¿Por qué tanto secretismo?
¿Qué los llevó a mantener su relación alejada de los focos? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Sin embargo, parece que la discreción llegó a su fin y ahora, las pruebas son irrefutables. Hemos visto fotos de ellos juntos paseando, disfrutando de momentos cotidianos, y lo que antes eran meras conjeturas, ahora se presenta como una realidad tangible. Y aquí es donde entra la parte que ha dejado a muchos boquiabiertos y, como no, ha llevado a muchas conversaciones sobre Andercel. Los fans de la pareja formada por Kerem y Ande, quienes crecieron con su historia en Senkalkapm y anhelaban verlos juntos fuera de la ficción, se han encontrado con esta nueva información. Es natural que haya sentimientos encontrados. Por un lado, está la alegría por Kerem si está feliz en su nueva relación, y por otro, una cierta decepción o sorpresa por el desenlace de las expectativas que se habían creado en torno a él y Ande. Es importante recalcar que a pesar de la intensidad de la química entre Kerem y Ande en la serie, su relación fuera de cámara siempre fue tratada con cierta ambigüedad por ellos mismos. Si bien hubo momentos que alimentaron los rumores, nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos. Y es precisamente esta ambigüedad la que permite que noticias como la de Kerem y Deniz generen tanto impacto. Hemos pasado de imaginar un escenario a enfrentarnos a otro completamente distinto. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, de todo tipo. Algunos están apoyando a Kerem incondicionalmente, deseándole lo mejor en su relación, independientemente de quién sea su pareja. Otros, sin embargo, están expresando su sorpresa y, en algunos casos, su desilusión, especialmente aquellos que sentían una conexión especial con la idea de Kerem y Ande juntos. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y debates. Es fascinante ver cómo el fandom reacciona y procesa esta información. Pero, ¿quién es Deniz Sipay? Para quienes no la conozcan, Deniz es una figura conocida en Turquía, una influencer y empresaria con una presencia significativa en el mundo digital. Su estilo, su proyección y su trayectoria profesional la convierten en una personalidad interesante por sí misma. Y ahora, al estar vinculada sentimentalmente a Kerem Bürsin, su figura cobra aún más relevancia pública. Es la oportunidad perfecta para conocerla un poco mejor y entender qué tipo de conexión puede haber entre ella y Kerem. La forma en que esta noticia ha salido a la luz también es digna de mención. No ha sido a través de un anuncio oficial, sino más bien por la acumulación de pruebas y la confirmación indirecta a través de publicaciones y la aparición de fotografías. Este método de revelación, donde la realidad se impone a las especulaciones de forma gradual pero contundente, es lo que ha provocado esa sensación de dejarnos boquiabiertos. Ha sido como ver las piezas de un rompecabezas encajar hasta formar una imagen clara y, para muchos, inesperada. ¿Y qué significa esto para Andercel? Es una pregunta que muchos se hacen, y es importante abordar esto con sensibilidad. En este momento, no hay ninguna indicación de que Ande esté involucrada en la relación de Kerem y Deniz. La vida de Andercel también ha sido objeto de mucho escrutinio, y actualmente, aunque su vida personal también genera interés, la atención se ha centrado en este nuevo capítulo de Kerem. Lo que sí podemos decir es que profesionalmente ambos han demostrado una madurez y una capacidad de seguir adelante, y es de esperar que a nivel personal, también continúen sus caminos de forma positiva. Es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias experiencias. Las expectativas de los fans son poderosas, pero no siempre se alinean con la realidad. Lo que sí podemos hacer es apoyar a nuestros artistas favoritos en sus proyectos y, cuando se trata de su vida personal, desearles felicidad, siempre y cuando sea algo que ellos mismos deciden compartir. La conexión que Kerem Bürsin y Andercel forjaron en Senkalkapm fue algo especial, algo que resonó profundamente en el público. Esa química y ese carisma juntos crearon una magia que pocos olvidan. Y es por eso que cuando surge una noticia como esta, impacta no solo a quienes siguen a Kerem, sino también a quienes amaron la pareja que formó con Ande en la pantalla. Es una especie de duelo por las expectativas que se habían construido. Pero no todo es sorpresa y reflexión sobre el pasado. Esta revelación también nos abre la puerta a conocer más sobre la vida actual de Kerem Bürsin. ¿Cómo es su relación con Deniz Sipay? ¿Qué proyectos tienen en común o que los une más allá de lo romántico? Son preguntas que a medida que la relación se consolide, quizás encontremos respuesta. Y como seguidores, tenemos la oportunidad de observar y aprender.
Además, es interesante analizar el papel de las redes sociales en todo esto. Antes, las parejas de celebridades podían mantener sus relaciones en secreto por mucho más tiempo. Hoy en día, con la omnipresencia de las cámaras, los paparazzi y la propia actividad en redes sociales, es cada vez más difícil mantener la privacidad. Las pistas se acumulan rápidamente y la confirmación, aunque sea indirecta, termina llegando. La revelación que nos dejó boquiabiertos sobre Kerem Bürsin, en su conexión con Denise Sipahi, es un recordatorio de la naturaleza cambiante y a veces sorprendente del mundo del espectáculo. Nos muestra cómo las narrativas pueden transformarse y cómo las expectativas pueden desafiarse. Y por supuesto, nos hace reflexionar sobre la fuerte conexión que los fans desarrollan con sus ídolos, hasta el punto de sentirse personalmente afectados por las noticias de su vida privada. En resumen, la noticia que ha acaparado titulares es la confirmación de la relación sentimental de Kerem Bürsin con Denise Sipahi. Esto ha generado sorpresa, debate y para muchos, una reconfiguración de sus expectativas sobre la vida amorosa del actor. Si bien la conexión de Kerem con Hande Erçel en la pantalla fue icónica, la realidad actual nos presenta un nuevo escenario romántico para Kerem. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos desentrañado esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de esta sorprendente revelación, y por supuesto, hemos mencionado a Hande Erçel en el contexto de las expectativas de los fans y la historia que compartieron. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones muy firmes sobre estos temas, y eso es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Qué opinan de la nueva relación de Kerem? ¿Creen que su química con Hande en la serie fue algo irrepetible? Déjenme todo en los comentarios. Su participación es lo que hace que este espacio cobre vida. Y antes de despedirme, no se olviden de esas 3 cosas mágicas que nos ayudan a crecer. Denle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compártanlo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es el mejor apoyo que nos pueden dar. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les fascinará. Un abrazo gigante y hasta la próxima.